Hola amigos, ¿cómo están? Antes que nada, gracias por ver el video. No voy a dar mucha vuelta de que se suscriban porque ustedes vinieron básicamente para ver el video. Así que en este video quiero mostrarles cómo prender una salamandra o una estufa a leña, como se diga en su país, sin renegar mucho y bueno, sin llenar de humo la casa. Sabemos que podemos tener siempre problemas de tiraje o puede ser que también no prenda bien el fuego, que gastemos mucho papel, terminemos usando alcohol y al final el cabo renegamos y bueno, no lo podemos prender. Así que bueno, el video es bastante corto, simple, algo que parece tan obvio, pero muchas veces hace renegar, y más si la leña está húmeda, si muchas veces hay viento, no hay el clima, así que bueno, son muchas pautas que vamos a tener en cuenta. El video va a durar poquito, pero espero que les sea útil. Así que vamos con el video. Bueno, lo preparo acá en el suelo, básicamente porque dentro de la salamandra está oscuro, entonces en el piso me parece más ideal mostrarlo. Podemos usar muchos tipos de combustible, vienen, los venden para encender, pero muchas veces terminamos gastando y no prende, ¿no? Obviamente la leña, la madera tiene que estar seca, pero como ven, vamos a utilizar, primero vamos a poner papel en el medio, vamos a ver, ahí, vamos a poner el papel en el medio, y el papel va a servir, además, para prender, va a servir mucho para en lo que es utilizarlo como una montañita para apoyar las demás leñitas finitas, que puede ser la cáscara de los troncos, puede ser madera fina, muchas veces pedazos de machimbre, que eso prende muy bien. Y luego le vamos a agregar una o dos leñas más gruesas, que eso va a ser para mantener el fuego al principio, ¿sí? Ahí le voy a mostrar ya cómo prenderlo y qué le vamos a ir agregando después. Bueno, ahí está prendido. No les voy a mentir, usé un poquito de alcohol, siempre uso un poquito de alcohol, pero muy poco. En este caso, para renegar, o sea, tampoco es que le vamos a untar todo de alcohol, pero le vamos a usar. Como ven, prende todo lo que es la leña más finita primero y se va prendiendo también las que son más gruesas. ¿Sí? Esto es una especie de escalera que se va haciendo. Cuando ustedes ven que ya va prendiendo, primero que nada, aclarar, dejamos abierto abajo para que tire y esto lo cerramos. Cerramos la puerta, no la dejamos ni un poquito abierta, no, la cerramos directamente para que haya un buen tiraje. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si tiró? Cuando abramos vamos a ver que la leña más grande es la que está prendida, ¿sí? Que ya encendió y se está consumiendo. Esto generalmente en pocos minutos, así que si los descuidamos se nos apaga el fuego. Y ya a partir de ahí sí empezamos a poner un tronquito, podemos poner un tronquito o dos, no le pongamos mucho porque si le ponemos tres o cuatro troncos todo amontonado para que se prenda rápido, se ahoga el fuego y se nos apaga. Si ponemos uno, cuando ya prendió, sí, el más grande, ya ahí sí le podemos poner dos o tres ya directamente para que prenda. Yo en este caso no tengo tiraje, control de tiraje por el tema de que no consuma tanto fuego, pero lo que podemos hacer es que una vez que prendió, ya que tiró, cerramos abajo y ya directamente solo va a funcionar, ¿no? Pero bueno, esto es cuestión de a poco ir dándose de maña, ¿no? Esto es todo cuestión de maña. ¿Qué puedo decir en otras cosas? Siempre, bueno, lo que me les expliqué, el mantenimiento de la estufa, siempre mantenerla, la limpieza, sacar las cenizas, más que nada para que pueda, bueno, respirar el fuego. Así que bueno, es bastante corto este videito. Después les voy a enseñar algunos trucos cómo achar, que parece también muy simple, pero hay formas de agachar para no renegar tanto y no hacer fuerza al vicio a veces, ¿no? Así que bueno, nos vemos en el próximo video, espero que les gusten. Cualquier duda que tenga, seguramente me olvidé de muchas cosas de informar, díganlo en los comentarios y les voy poniendo corazoncito para ver que lo vayan viendo la gente, ¿sí? Así que nos vemos. Me voy acordando de cosas y les voy diciendo. Cuando vamos apoyando la leña, les voy a mostrar, no las pongamos así, por ejemplo, todas amontonadas. ¿Ven? Todas así amontonadas. Siempre tienen que quedar entre medio de cada leña una cámara de aire para que el fuego pueda pasar y agarrar lo que es el fuego, ¿no? Así que bueno, ese es otro truco y me voy acordando y le voy diciendo. Consejo, nunca utilicen leña verde. Aunque esté prendido, seguramente le ponemos leña verde y se quema de nada. Primero por dos o tres cosas simples. Tapa el caño con toda la savia, todo el aceite que larga la leña verde, lo termina tapando todo. Segundo, es más tóxico y llena más de humo, ¿sí? Así que no utilicen por nada del mundo leña verde. Húmeda, asegúrense que tampoco, porque no les va a prender.
Y bueno, y si tienen leña media húmeda, así lo ponen media cerca del fuego, no tan cerca, pero más o menos con el mismo ambiente se seca, así que lo pueden utilizar a la noche. No hay mejor que un quebracho colorado, bueno, depende del país, que es lo que más dura, a veces se gasta más, pero en este caso dura mucho más tiempo y no tenemos que andar teniendo tanto tiempo manteniendo la salamandra, que es lo que más uno reniega. Y llega la noche y se apaga. Así que bueno, ahora sí nos vemos y si quieren, les gusta, sigo subiendo videos de todo tipo de arreglos, mantenimientos, todo lo que haya que hacer en la casa. Y bueno, recuerden que no soy experto en nada, simplemente muestro como yo lo hago. Nos vemos.